Empieza con una antífona. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Por ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Vamos a bendecir los palmos, las ramitas que tengan en su casa, o más adelante también, si viene la misa, siempre cantamos Hosana, bendito el que viene, bendecirlo en presencia. Y vemos entonces los ramitos que tengan en su casa. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estas santas ramas, para que cuando seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, 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 hosana en el cielo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie el monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino. Otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban:
Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el Rey que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, tú que mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda por eso, no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué número? 81. Primera y última. Victoria, Tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. La cruz de Cristo nos muestra el amor del Señor. Sabemos que por nosotros su vida en ella entregó. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. La muerte fue derrotada por Cristo que en ti murió. También nosotros cantamos victoria y resurrección. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.
Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de ser de condición divina, no hizo alarde de su igualdad con Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y convertido ya por su aspecto en un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo puso en lo más alto, y le otorgó el nombre que supera todo nombre, de modo que al pronunciarse este nombre que tiene Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el mundo de los muertos, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Cristo, ven y sálvanos. Empieza tú. Por aquí porque dice, Ya. usa tu micrófono nomás. Pasión. Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pero decían: No durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se molestaron y se decían unos a otros: ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido en más de 300 denarios para ayudar a los pobres. Y criticaban a esa mujer. Pero Jesús dijo: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien hecho, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique el mensaje de salvación, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento más oportuno para entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad. Allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y a donde entren, díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Y les mostrará en los altos un cuarto grande y muy bien arreglado. Preparen ahí la cena para nosotros. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar.
Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Seré yo? Jesús les contestó: Es uno de los 12 que está mojando el pan en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre tiene que recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo: Esta es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de la muchedumbre. Les aseguro, no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos ustedes me van a fallar. Así dicen las Escrituras. Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le dijo: Aunque todos te fallen, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: Siento que en mi alma una tristeza de muerte. No se muevan de aquí y quédense despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más allá. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara la hora. En su oración decía: Abba, Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste quedarte despierto? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿Todavía durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los senadores. Judas el traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenlo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo detuvieron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al mozo del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente: ¿Por qué han venido ustedes con espadas y palos a detenerme, como si yo fuera un bandido?
Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me detuvieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana. A éste lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los senadores y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: Nosotros le hemos oído decir que iba a destruir este templo hecho por los hombres, y que en 3 días iba a levantar otro no hecho por los hombres. Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y le preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué significan estos cargos que te hacen? Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: Sí, yo soy. Y ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa en señal de indignación y dijo: ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes acaban de escuchar la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo diciéndole: Adivina quién es. Y los guardianes del templo lo agarraron a bofetadas. Pedro estaba abajo, en el patio. En esto llegó una de las empleadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó, diciendo: No lo conozco, no sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La empleada vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: Este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después los que estaban allí le dijeron a Pedro: No hay duda que eres uno de ellos, como que eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar, diciendo: No conozco al hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo por segunda vez, lo negaría 3 veces, y se echó a llorar. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los senadores, los maestros de la ley y toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo estás diciendo. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre a un preso, el que la gente pidiere. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle que actuara según la costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia.
Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué quieren que haga con el que a ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos. Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos volvieron a gritar. Crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color púrpura y en la cabeza una corona tejida de espinas. Luego comenzaron a gritar: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando las rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado así de él, le sacaron aquella capa, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y pasaba por allí y lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que derribabas el templo y en 3 días volverías a levantarlo, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: a los otros los salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los mismos que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó con voz muy fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: miren, está llamando a Elías. Entonces uno de ellos corrió a empapar una esponja en vino avinagrado, la amarró a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo, a ver si viene Elías a soltarlo. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el capitán que estaba frente a Jesús, al ver que había muerto gritando de esa manera, dijo: no hay duda que este hombre era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando de lejos algunas mujeres, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Cuando anochecía el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se atrevió a ir donde Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús.
Pilato, sorprendido que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato le entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de hilo, bajó el cuerpo, lo envolvió en ella. Cuando lo puso en el sepulcro tallado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra, María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo ponía. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este domingo de Ramos inauguramos la semana más importante del año litúrgico. Entramos en la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y los textos de liturgia en este día nos indican lo que vamos a celebrar durante esta semana: duelo y alegría, muerte y vida, oscuridad y luz. Ese es el camino de Jesús, el camino a su pasión, el camino también de cada cristiano, cada uno de nosotros. Y en la pasión de Jesús, entonces, a través de sufrimiento y muerte, llega a una vida nueva, atraviesa la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Y termina entonces la jubilosa aclamación, Hosana, el grito de las multitudes, salva, Salvador, como también lo tenemos con el título para Jesús. Hosana. Pasan esos gritos en gritos crucifícalo, y el ramo entonces de la palmera, que es signo y símbolo de la victoria del ganador, va a ser cambiada por la corona de espinas, símbolo del perdedor. Y nosotros en este tiempo también vivimos con todo el mundo nuestra pasión, un mundo envuelto en pandemia. Y la Iglesia nos invita a hacernos parte en el camino de Jesús, el camino a la pasión, pasar por la luz a la oscuridad, por la alegría al duelo, para así también participar con el Señor en la vida nueva, en la resurrección, así sea. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, al iniciar en este día la Semana Santa, pidamos al Padre que nos ayude a entrar con fervor en el misterio de la cruz y la resurrección. Por la Iglesia, para que a pesar de estos tiempos difíciles podamos vivir con profunda fe el gran misterio de la redención. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las autoridades de nuestro país, para que trabajen en construir una sociedad más justa, donde cada uno tenga trabajo, respeto y bienestar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos y todas las personas que sufren aflicciones de toda clase, para que en esta Semana Santa Cristo los sane de sus padecimientos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que hoy se acercan a la Iglesia después de mucho tiempo, para que experimenten la alegría de reencontrarse con Cristo, sus hermanos y sus hermanos en la fe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
Pidamos también por nuestros hermanos y hermanas enfermos, Betsabé Torres, José Hinal, Darwin Rivera, Manuel Godoy, Javier Álvarez, Patricia Rivera, Lupe Rojas, Felipe Bustos, Sergio Orellana, Alexandra Fuentes, Ruperto León, Raúl Tapia, Óscar Noche, Cecilia Garrido, Carolina Cisternas, Keimi Godoy, Alejandra Navarrete, Marta Castillo, Sandra Godoy, Carolina Naduris, Juan Luis Naduris, Lorena Lavena, Amelia Ibarra, Margarita Palma, Adrián Román, Eva López, Diácono José González, Sara Pérez, José Álvarez, Delia Ramírez, Orieto Xi, Leo Espinosa, su esposa Cecilia y su hijo Leo. Por ellos y por todos aquellos que no sabemos sus nombres tal vez, que están enfermos, que tu Señor los sanes y los salves, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también por nuestros hermanos y hermanas difuntos, Mónica Riquelme, Lucila Navarrete, Guacolda Sánchez, Fermín Garrido, Rosa Rojas, Miguel Cisternas, Miguel Soto, Maximiliano Allende, Eduardo Vega, Leo Ex y todos los difuntos cuyos nombres no conocemos, que han muerto últimamente, que tú los tengas, Señor, en tu reino de paz y alegría, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen aquí. El pan que es tierra y fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, danos prueba de beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen aquí. Oremos. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, aunque no lo merecen nuestras obras. Haz que lo recibamos por tu misericordia, por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables, al morir por nuestros pecados y al resucitar
nos detuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. El Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Padre, Él reina en el cielo, Él reina en la tierra. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Cada vez que bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunido aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y de su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los cuales recordamos en forma especial, de nuestros parientes, espirituales, amigos fallecidos, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ello Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nos da alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, de la discordia, de la enemistad, de la pandemia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda aberración, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, el mundo quita todos los pecados, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, el mundo quita
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en su casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta. Hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa. Entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía. A la mujer afligida dale salud y reposo, y a la madre abandonada un buen hijo generoso. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido, al vagabundo que pasa. Que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale. Que no haya odio ni envidia entre tus hijos y madres. De justicia al poderoso humildad. A los que sufren paciencia, todos tu caridad. Venga a nosotros tu reino, perdona nuestros pecados, para que un día seamos en Cristo resucitados. Tu Señor que puedes esto y mucho más todavía. Recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Un cariñoso saludo a todos en esta Semana Santa que ojalá, a pesar de que tal vez no podamos celebrarla en presencia, sea una semana de reflexión, de oración, de meditación sobre este hecho de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pasión que nos ha salvado y ha terminado en su resurrección. La Semana Santa, si no cambian los protocolos o digamos la fase, la vamos a transmitir por streaming y el horario sería el siguiente: el día Jueves Santo a las 8 de la tarde, el viernes el Vía Crucis que vamos a compartir entre todos
y tenemos que entregar la grabación hasta el martes. La estaríamos transmitiendo a las 6 de la tarde. También el día Viernes Santo habría a las 10 de la mañana vía streaming una meditación de parte del Padre Erasmo. El día de la Vigilia Pascual, el Jueves Santo, celebraríamos a las 9 de la noche y bueno, el domingo igual a las 10 de la mañana. Sábado Santo. El jueves a las 8, así dije, ¿no? Y el viernes a las 6. Bueno, si cambia algo que se pueda celebrar en presencia, seguramente la sede y tal vez San Matías van a querer celebrarlo. En este caso, la transmisión se haría a la hora que vamos a indicar, porque naturalmente la vigilia pascual no sería a las 9 en este caso. Pero por mientras, si no cambia nada, estos son los horarios, ¿no? Y bueno, deseándoles a todos ustedes también, a pesar de toda la situación que vivimos, una Semana Santa de mucha fe, de mucho recogimiento, de reavivar nuestra fe en este Cristo que ha sufrido tanto, que nosotros no vamos a sufrir nunca tanto, y que participemos, también ofrezcamos este sacrificio de estar encerrados por la pasión de Cristo para que alcance a muchos y sea en provecho de la conversión de muchas personas. Que tengan un lindo día y una buena Semana Santa. Gracias. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. 120b. Padre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acecha mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, mírame, en la sombra no encuentro el camino. Padre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. La 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 la. Una flor con espinas estrelladas, Madre, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreí aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer.
el anhelo y la carne que lucha. Padre, tuyo soy, en tus manos me vengo a